Misión Cristiana Hijos de Luz presenta la palabra que da vida. Sean todos bienvenidos a este lugar en el nombre del Señor. Nos gozamos en tenerles a todos en este lugar. Les voy a rogar que se pongan en pie en esta hora. Vamos a orar, hermanos, por las bendiciones del Señor sobre cada uno de nosotros. Yo sé que con todos el Señor ha sido bueno. Dice amén, hermano y hermana. Él es bueno y sus misericordias cada mañana, cada instante son maravillosas sobre nosotros. Oramos al Señor y luego vamos a leer la Biblia. Pero cierre sus ojos en esta hora y dele gracias al Señor. Aprovechemos ese ambiente maravilloso que hemos disfrutado, donde el Espíritu Santo se movía de una manera especial. Ahí cuando estaba sentado, alguien se sentó a mi lado y otra persona, no sé, alguien más puso su mano sobre mi espalda y me decía: bástate en mi gracia. Creo que el Espíritu mismo está con nosotros. Orémosle al Señor. Padre, sé que estás aquí, que tu Espíritu es real en medio nuestro. Perdona nuestras flaquezas y nuestras debilidades, Señor. Muchas veces las adversidades, Señor, nos debilitan o muestran, Señor, nuestra realidad espiritual. Pero sé que tú estás aquí, Señor, fortaleciéndonos, llenándonos, tomando el control de todo y glorificándote sobre cada uno, pues tú conoces, Señor, nuestras angustias. Sana a aquel, Señor, que necesita sanidad. Si usted, hermana o hermano, necesita sanidad, dígale: Señor, aquí estoy. Yo necesito esa sanidad en mi vida. Yo necesito ese milagro, Señor. Y yo ahora vengo confiado o confiada que tú vas a obrar de una manera especial. Señor, sé propicio. O en aquel, Señor, que está desesperado por alguna razón, para que traiga paz y alivio a su vida, Señor. Y así cada uno de aquellos que han venido, Señor, por diferentes razones. Algunos quizás, Señor, vienen sedientos de ti, Padre, y hambrientos de tu palabra. Ahora, Señor, provee ese oasis para su vida en el nombre de Jesús, Padre. Háblanos a través de tu palabra. Que tu Espíritu Santo sea propicio en esta hora, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. ¿Quién vive, hermanos? Abra su Biblia en Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 26. Cuando lo tenga, da un fuerte amén, hermano. Aleluya. Ustedes son rápidos. Ya vi que son rápidos. Dice la palabra: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros. ¿Con qué dice, hermanos? Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios
intercede. ¿Por quiénes, hermano? Gloria al Señor. Puede sentarse. Ay, disculpe que las letras se me cruzan y a veces veo hasta 3 veces la misma letra. Ya es cuestión de la edad, hermano. Y los ayudantes los dejé por ahí. El tema de esta tarde es la flaqueza humana. Estuve leyendo algunos versículos que, hermanos, están antes de estos versículos. Y aquí en Romanos dice que la tierra tiene dolores de parto. Y que, hermano, las aflicciones del hombre son muchas, demasiadas. Y es bien conocido, hermano, que en los momentos críticos es cuando nosotros podemos identificar en nuestras vidas algunas debilidades con las cuales nosotros debemos de trabajar. Dice amén, hermano. Porque cada uno de nosotros tenemos que trabajar en nuestra vida espiritual. La santidad no es producto de la casualidad, es un producto, hermano, de la misericordia del Señor y del esfuerzo de cada una de las personas. ¿Por qué le digo esfuerzo? Porque, hermano, sin dominio propio, voluntad propia, es mentira que el ser humano va a evitar muchas cosas que hace, cosas las cuales nos alejan de Dios y que, hermano, nos debilitan a nosotros espiritualmente. Y las debilidades y las flaquezas humanas no solo son, hermanos, espirituales, también existen flaquezas físicas y debilidades, hermanos, espirituales, debilidades emocionales. Hay muchas personas que son físicamente muy débiles, el gran cuerpazo, ¿verdad? Y uno dice, este sí va a aguantar bastante carga y es el que menos puede, hermano. Y ya hemos visto casos nosotros. Bueno, últimamente su siervo en la construcción, yo aprendo mucho todos los días, como usted no tiene idea, hermano. Llevaron una persona que se miraba bien alta y bien fornida, y dije, ya la hice, hoy no me voy a esforzar yo, no voy a hacer mucha fuerza yo. No, hombre, hermano, lo dominaba yo. Y ahí me ve todo chiquitín, ya mayor. Y yo decía, y usted no puede, no tiene más fuerza. No, ya no, con esto ya no aguanto. No le creo, le decía. Porque a veces no es el cuerpo, hermano, o la apariencia física no identifica a una persona que sea fuerte o que no lo sea, sino que el trabajo que una persona ha tenido con su cuerpo, eso es lo que, hermanos, determina la fuerza que él tiene, ¿sí o no? Porque la fuerza, hermano, es producto de un esfuerzo físico que la persona hace, como levantando pesas, haciendo ejercicio. Así crece o se acrecenta la fuerza física en el ser humano, ¿sí o no, hermano? Vaya al gimnasio y comience a levantar. Yo cuando fui al gimnasio, solo la barra, creo que pesa 45 libras, solo esa me cansaba, hermano. Imagínese usted si ya le ponía una rueda, no la hubiese podido levantar. Pero yo miraba muchas personas, hasta mujeres, levantando no solo la barra, sino con grandes ruedas, y hasta 2 ruedas, y cada una pesa 45, creo, kilos. Y yo me le quedaba viendo y a mí me daba vergüenza, porque solo con la pura barra yo no podía, hermano. Yo me recuerdo que una vez yo me acosté en ese banco y comencé yo así a hacerle. Y la persona que estaba allí conmigo, que era la pareja, porque lo ponen en pareja a hacer pesas, no uno solo, a ver, que se quedó viendo, y yo con la barra aquí en el cuello que no la podía mover y me estaba ahogando solo con la barra, hermano. Imagínense, qué tristeza, ¿verdad? Es lamentable, pero es cierto. Vive el Señor, que no es mentira. Más adelante, hoy pues ya no, ¿verdad? Ya uno tiene un poquito más de resistencia. Pero
la fuerza se acrecenta a medida que usted trabaja con ellos físicamente. Yo he visto personas delgaditas con una fuerza descomunal como usted no tiene idea. Hay un hermano que por esto del régimen se lo llevaron detenido, pero ese varón, una macomber, una cosa de estas que ponen en el techo, como la que está ahí en medio, pero era más grande, más doble. Entre tres no la podíamos levantar y él dijo: espérenme. Y teníamos que subirla, hermano, quizás como unos 12 metros. Se puso la escalera y dijo: espérenme, pónganmela aquí. Se la pusimos en el hombro y dice para arriba en la escalera, él solito. Yo me aparté porque dije yo: si este hombre se cae, es peligrosa esta cosa. Pero no, delgadito, bajito, e iba para arriba con todo, hermano. Parecía Spider-Man subiendo esa escalera con ese peso sobre su hombro, y todos nos quedamos sorprendidos. Entre tres hombres no podíamos, y él solito la levantó. Yo me quedé con la boca abierta. Jamás había visto una persona con tanta fuerza física. Y uno se sorprende, hermano. Y yo no sé si usted ha visto alguna persona que es así, que tiene unas fuerzas bárbaras, pero esa fuerza ha sido cultivada. Y así pasa también, hermano, con la fuerza espiritual o con la emocional. Muchas veces nosotros nos descuidamos de esos aspectos y creemos que espiritualmente vamos a crecer y vamos a, hermano, a aumentar nuestra capacidad sin el más mínimo esfuerzo. Cuando a veces, hermano, ni el alimento espiritual que nosotros estamos recibiendo es el mejor. Usted sabe que para estar saludables el alimento es importante, ¿o no, hermanos? Usted a un bebé, para que su desarrollo sea perfecto, usted tiene que dar, la comida tiene que ser especial. Hasta cierto tiempo ya usted comienza a darle comida, pero esa comida va licuada. ¿Por qué? Porque su sistema digestivo es muy débil y no puede digerir un pedazo de carne. Aparte se puede ahogar con eso, ¿sí o no, hermanos? Entonces es importante cómo va procesado el alimento según la etapa en la cual está viviendo el ser humano. Nosotros, hermanos, la palabra dice que no toda la vida tendremos que ser de leche y de miel, que tiene que haber un momento en el cual nosotros tenemos que tomar fuerzas y comenzar a probar del pan de vida, hermano, que fortalece al ser humano en su vida espiritual. Amén, hermano. De este pan de vida. Y le estoy hablando de la palabra de Dios, ni siquiera de lo que digo yo, ni lo que dice un pastor, sino de lo que dice la palabra de Dios. Y por eso es importante que nosotros, hermanos, nos cultivemos a nosotros mismos. ¿Cómo? Leyendo. Lo que hemos leído, la palabra que hemos leído, dice que el Espíritu es nuestro ayudador, ¿o no dice así? Él nos ayuda, pero una ayuda es solamente eso, el soporte para que usted pueda lograr el objetivo. No es hacerlo todo. El Espíritu Santo no lo va a hacer todo por nosotros. Nosotros tenemos que tener la voluntad, el deseo, la pasión por querer hacer las cosas, ¿o no, hermanos? Y el Espíritu nos va a ayudar, nos va a guiar, nos va a dar la fuerza que necesitamos. Si se nos flaquea la fuerza porque es muy difícil, es ahí donde el Espíritu actúa y nos da fuerzas. Pero es importante que cada uno de nosotros nos plantemos ante el espejo espiritual, el que nos refleja a nosotros mismos, ¿verdad que sí? Para que nos autoevaluemos, para que antes de ver la paja veamos la viga que nosotros tenemos y nos autoevaluemos y veamos, hermano, cuáles son nuestras debilidades. Yo he hecho algunas características, he sacado algunas cuantas pensando en mí, no pensando en nadie más, pensando en mí. Yo estuve analizándome, yo estuve pensando
en mis debilidades, probablemente usted no las tenga, pero su servidor o las ha vivido, o las tiene, o ya las superó, o es una meta a superar. Pero hay algunas debilidades acá con las que su servidor se enfrenta, y una de ellas es la impaciencia. ¿Sí o no, hermano, que la impaciencia nos debilita a nosotros? Nos desespera, porque queremos todo para allá, porque como el mundo es así. Y la impaciencia, hermano, es algo que nos puede llevar al fracaso, al enojo, a la frustración, a decir cosas que no tenemos que decir, a destruir, porque no somos pacientes. Por lo general no nos gusta esperar. ¿A cuántos de los que están aquí les gusta esperar? ¿Verdad que no? A nadie. A tales horas salimos y usted está listo, pero todos los demás se les olvidó que iban a salir. Y espéreme. Y hay algunos que se hacen unos rulos y cuesta que salga. Y ahí ya pasaron 10 minutos y no salen. ¿Y cuántos se desesperan esperando, hermano? O cuando usted va a comprar al súper, que usted dice: ay, me voy a ir en esta cipota se mira que busa y va a cobrar rápido. Ay, Dios, pasan todas las otras colas y usted no pasa. ¿Cómo se siente? ¿Qué dice el ser humano? Es que esta mujer que ya no puede, nueva de ser, ¿y para qué me vine aquí? Y la gran renegadera que le agarra a uno, hermano. Le digo porque, como le digo, esta cosa es pensado en su servidor, no cualquier coincidencia con usted, pues gloria al Señor, trabajémosla. Pero uno cuando está ahí en eso, más cuando usted anda, hermano, que tiene que ir a hacer otra cosa y usted va con el tiempo limitado, usted quiere ir rápido. Y a veces esta niña, la cajera, se equivoca y llama a la supervisora para que le vaya a abrir la caja, y usted está ahí: ay, Dios mío. Y nunca pasa. ¿Les ha pasado, hermano? ¿Verdad que sí? Pasa. Lo duro de esto, hermano, que sale a reducir el verdadero yo en estos momentos. Sale a reducir, porque muchas veces el ser humano se enoja, y cuando se enoja tal vez no lo dice, pero su pensamiento, hermano, o su mente comienza a decir cosas que no tiene que decir. Otra debilidad nuestra o de su servidor, el egoísmo. Muchas personas, o en mi caso, el egoísmo. Y luchar contra el egoísmo y vencerlo no es fácil. Pensar en el prójimo antes que mi persona no es fácil. ¿Verdad que no es fácil, hermano? Porque primero soy yo, según la ley terrenal. Pero según la ley de Cristo, el amor al prójimo tiene que ser tan grande como el amor a mí mismo. Y tengo que pensar en él como pienso en mí mismo. Y el egoísmo no tiene que ser parte de un hijo de Dios. O los celos. Porque algunos no solamente celos con su esposa, sino que algunos celan sus amigos, sus amigas. Si le hablas a ese, ya no me hables a mí. Y eso pasa. O de repente alguien le hace las grandes carotas a uno y uno dice: bueno, ¿y este por qué le hace caras a uno? Y después uno descubre que porque le habla a la otra persona le hacen cara. Porque es así, los celos. Y los celos pueden ser muy enfermizos. Y otra cosa es también, hermano, con esta, creo que van 4, es la cobardía. La cobardía muchas veces nos limita, ¿o no, hermano? La cobardía, el miedo a enfrentar una situación, a no arriesgarse, a no salir de una zona de confort. Recuerdo que hace más de un año su servidor predicaba que tenemos que salir de la zona de confort. Pero ese
esa cobardía que nos caracteriza muchas veces nos limita a experimentar las bendiciones que Dios tiene para cada uno de nosotros. Por eso el Señor le decía: sé valiente, no temas ni desmayes, porque yo estaré contigo. Por eso es bueno e importante enfrentar la cobardía o el conformismo. El conformismo puede ser un cáncer tan peligroso para el Hijo de Dios o para el hombre mismo, hermano. El conformarse a lo que hay, el conformarse, hermano, en las cosas materiales. Y usted dice: no, sí, ¿para qué me voy a preocupar? Sí, todavía aguanta esa cama, ya tiene como 20 años y todavía se la heredaron a usted de otra persona que tenía 10 años de usarla. Y usted dice: ay, yo me siento que me duele un poquito aquí. Y se levanta con dolor. A ver, ¿por qué será? Y ya la cama ya tiene hasta dibujada algunos lugares donde la persona duerme. Si se sale de ahí, ay Dios. Pero nos conformamos. Creemos que ya no hay más cosas que podamos obtener, pero también hay una conformidad espiritual. Con solo llorar creemos que con solo eso es suficiente, y no, hermano. Hay talentos, hay dones, hay bendiciones sobre bendiciones que el Señor tiene disponibles para sus hijos, ¿o no, hermanos? Pero no las anhelamos. ¿Por qué? Porque nos conformamos con llorar, porque una alabanza nos conmueve, porque el Espíritu se mueve y nos toca, y hasta allí nos quedamos, y nuestro anhelo queda hasta ahí. No hay una pasión o un deseo para clamar y decirle: Señor, hoy te sentí, pero mañana quiero hablar esas lenguas. Y no solamente hablar esas lenguas, quiero tener esos dones, Señor. El don de sanidad, ¿se necesita o no se necesita ese don de sanidad, hermano? Más que necesario. Usted no sabe cómo me siento yo de inútil cuando veo. ¿A usted alguna vez ha ido al Bloom? ¿Y usted qué ve ahí, hermano? ¿No le duele el corazón? Y uno sale llorando de allí, hermano. Y uno quisiera tener el poder y poner la mano y decirle: en el nombre de Jesús, es sano. Usted no se imagina. Yo cuando voy y le pongo la mano a una criaturita, yo no lo hago, hermano, solo por compromiso. Lo hago con una pasión tan grande que yo lo creo que eso va a suceder. Pero cuando hay ese don, hermano, ese milagro se da. Y aunque yo lo crea y que yo tenga fe, muchas veces no pasa, porque no es la voluntad misma, y la persona queda ahí en el hospital. Y la persona dice: gracias, hermano, porque oró. Pero su deseo, ¿cuál era? Que estuviera sano, y que el siguiente día esa persona saliera, y que los doctores quedaran impresionados que un milagro hubo. Pero ¿por qué nos limitamos? ¿Por qué no lo tenemos? Porque somos conformistas. Nos hemos conformado a las pequeñeces. El Señor tiene un gran banquete donde nos ha invitado, y nosotros solo queremos probar con un dedito cuando el Señor nos ha invitado a participar del banquete completo. Y eso es algo que nos frena y nos limita, y que nos hace más débiles a nosotros, el ser conformista. Al conformarse, no solamente en lo espiritual, sino también en el ámbito de la ignorancia. Muchas personas se conforman en ese aspecto, y no se vaya a ofender, hermano, con la ignorancia. ¿Y por qué le digo eso? Porque no leen la Biblia. Y si usted no lee, hermano, es mentira, usted no va a conocer. Porque el conocimiento, oiga, el conocimiento es un esfuerzo humano.
Si usted quiere conocer, lea, estudie, lea libros, lea comentarios, lea exégesis, haga sus propios análisis. Lea, estudie. Y la ignorancia se va a ir huyendo de nosotros. Porque usted va a conocer. Ahora, el discernimiento de ese conocimiento es a través del Espíritu Santo. Porque tiene que estar los dos a la par. El conocimiento y el Espíritu Santo. Pero si usted tiene los dos, usted tiene una arma tan poderosa, hermano, en sus manos, que es la palabra de Dios. ¿O no, hermanos? No una arma para pelear contra las personas, sino contra las huestes espirituales, porque ellos son nuestros enemigos, dice la palabra de Dios. No nos conformemos a la ignorancia. Y esto es otro aspecto, y es el resentimiento. Durante mucho tiempo yo fui resentido como usted no tiene idea. Yo creo que ya es esta cosa, ya su servidor la ha superado en mucho, el ser resentido. Ya no, hermano. Pero para lograr superarla, su servidor ha sufrido lo que usted no se imagina. Para superar esto, no es solo obteniendo la empatía de las personas, se obtiene, hermano, sufriendo mucho. A su servidor, hermano, le han hecho cosas que usted ni se imagina, hermano. De primero yo era un gran resentido. Me hacían una y yo ya no le hablaba a la persona. Y me aislaba de esa persona y lo dejaba. Y ya no hacía nada. Y yo decía que era cristiano. Pero como ya me había hecho una y como yo era un gran resentido, ay Dios, yo no le hablaba. Yo trataba de ignorarlo. Y cuando le hablaba, si le hablaba era solamente por compromiso, pero no por amor. Y nosotros no debemos de hablarle a una persona solo por compromiso. Tenemos que tratarla por amor. ¿Por qué? Porque somos parte de la iglesia, ¿o no, hermanos? Yo no creo que exista enemistad entre mi mano izquierda y mi mano derecha. No, ellas trabajan en sincronía por el cerebro. Así somos nosotros, parte del cuerpo, y vamos a trabajar en sincronía, en armonía, ¿o no, hermanos? Y por eso es que no tiene que existir el resentimiento. Cuesta. Cuando lo ignoran, cuando lo ofenden, cuando lo golpean, cuando lo maltratan, cuando lo humillan, cuando lo destrozan emocionalmente. Cuesta no tener resentimiento en el corazón. Pero, hermano, dice la palabra que Él es nuestro ayudador, que el Espíritu Santo nos ayuda, ¿o no, hermanos?, a vencer esto. Así que si usted no lo ha logrado vencer, trabaje en eso. Otra cosa que era muy característico en su servidor, y era que yo dependía de las demás personas. Si alguien me decía, hey, qué bueno, te felicito, yo me sentía poderoso. Yo me sentía importante cuando alguien venía y me daba una palmadita en el hombro. Bien. Pero, hermano, llegó el momento en el cual tuve que entender que no era así. En el cual, hermano, uno tiene que saber que lo que hace, lo hace por amor, para servirle al Señor y para servirle a la iglesia, ¿o no, hermanos? Y para servirle a la sociedad y para servirle aquí al prójimo, no esperando nada a cambio, ni siquiera las gracias.
Pero el depender emocionalmente de otra persona es crítico. Si aquella persona está contenta, yo voy a andar contento. Si aquel está enojado, yo voy a andar enojado. No es así, hermano. Esa es una debilidad que nos destruye. El depender emocionalmente de otro. Y hay muchas personas que viven así, como usted no tiene idea. Muchas personas. Otra cosa, hermano, que su servidor tenía y que también le tocó trabajar duro, era la mala gestión de la ira, el no controlarse. Hace que unos 8 años, 9 años, yo dejaba que la ira me dominara y decía lo que pensaba, hermano. Y se lo decía a quien fuera. Si yo estaba enojado, yo le decía. Más en el trabajo que yo tenía, hermano. Que usted no, cada ratito una mala noticia, cada ratito una mala noticia. Y comenzaba yo, ¿quién fue el culpable? Fulano de tal, tráigamelo. Y la persona desde que iba, ¿y para dónde me lleva a hablar con el jefe? Ay, Dios mío, hablar con el Señor. Y la gente, hermano, tenía un pánico. Y yo me sentía puro pavo real, con el gran pánico. Yo les he contado a ustedes que me paraba al centro de la planta los días viernes. Me paraba a cabal al centro de la planta y miraba a un lado y miraba al otro lado, como a la 1 de la tarde, 1:30. Y la gente ya sabía, y toda la gente agachada. Y cuando llegaba donde una persona, le decía, levántese, traiga sus cosas y váyase conmigo. Y ahí va la gente. Algunos lloraban, pero como yo no controlaba mi ira, y la ira me había vuelto insensible, que es parte también de las debilidades del ser humano. Hay que ver cómo sale, ese es su problema, no es mi problema. Pero vea, hermano, cómo lo puede dominar a uno estas situaciones. El no manejar su ira, el no controlarse, el no tener paz en su corazón. Y eso es porque en el corazón del ser humano no hay paz. ¿Cuántos son capaces, hermano, de soportar una crítica? Amén. Aleluya. ¿Somos capaces de soportar una crítica sin que nos enojemos? ¿O no? Le pregunto, hermano, porque cuando no tenemos control de nosotros mismos, cuando alguien señala un error en nosotros, nos toca el orgullo de una manera terrible. A mí me pasaba eso cuando alguien me señalaba un error, hermano. Ya no trabajaba ahí, por eso la gente se callaba. Yo me recuerdo que una persona me dijo, usted no es jefe, me dijo. No, no soy, le dije yo. Pero agarre sus cosas, véngase conmigo y se va. Para que vea que no soy jefe, lo puedo quitarle. Y se va, y se iba. El recurso humano me decía, ¿y por qué? Falta de respeto. ¿Y qué hizo? Que se vaya. Y ya le decía la acción, pum, para afuera. Y se iba. ¿Por qué? Porque no podía dominarme, no podía aceptar la crítica. Mire qué vergüenza, hermano. Es una vergüenza. Pero de ahí alguien llegó con sabiduría, fíjese. Llegó hasta mi escritorio, me llevaba un dulcito de esos chiquititos, me llevaba bien me recuerdo, era de limón ese dulcito que me llevaba. Y me decía, jefe, ¿puedo hablar con usted? Sí, le digo, siéntese, hable conmigo, dígame qué necesito. Fíjese, me dice que toda la gente le tiene miedo, y usted se siente bien que le tengan miedo. No, le digo yo. Pues sí, como usted dice que es cristiano, y un hijo de Dios, me dice, no se gana el respeto a través del miedo. Ay, hermano. Y a mí yo no sé qué color me puse.
verde, anaranjado, morado, enojado. Y yo me puse, pero el hombre me hizo entrar en razón, fíjese. Mire, me dice, mira qué bonito es cuando se trabaja bajo armonía, y cuando el respeto se gana, me dice, por trabajar en equipo, por ser un líder. Yo lo invito, me dijo. Yo no sé si me va a quitar después de esto. Así me dijo, hermano. Yo no sé si me va a quitar después de esto, pero yo tengo fe que no. Así me dijo, mire, hermano. Yo tengo fe que no. Y yo, ¿sabe qué hice? Le dije, me paré y le dije, gracias. Y perdóneme si alguna vez lo ofendí. Vaya a sentarse, no se preocupe. Y cuando yo pasaba allí por donde estaba él, ese hombre quizás a traerme viene, quizás decía. Y yo, hermano, pasaba por donde él porque tenía una vergüenza conmigo mismo como usted no tiene idea. Y me tardé cerca de 4 años. 4 años trabajando con mi ira, doblando rodillas, orándole al Señor, tratando de convencer a la gente. Y allí entendía Pablo, porque los cristianos que estaban allá en Damasco le tenían miedo a Pablo porque pensaban que era una mentira, pero Pablo ya era convertido y aquellos le tenían miedo y decían, este quizás si lo llevamos allá a las cuevas, a las catacumbas, este nos va a entregar. Mejor tengámoslo aquí, solo un grupito ahí, solo los valientes que se queden con él, porque los demás nos vamos. Y así era la gente conmigo cuando yo me les acercaba. Recuerdo que una vez le llegué a poner la mano en la espalda a un hombre y le hizo así, uy, me dijo, usted es, Dios mío, como que el diablo ha visto. Le digo, pero casi me dice, cabal, casi me dice. Pero a mí me daba vergüenza, después me dio vergüenza, porque Dios usó a ese operario, a esa persona, y me habló. Sus palabras no fueron tan rebuscadas, tan estéticas, pero fueron muy, muy efectivas en mi vida. Buscó el momento especial para hacerlo y me endulzó con un dulcito que ni siquiera vale 5, quizás valen menos, de los que vienen 1000 en una bolsa que vale $2. De esos dulcitos. Y Dios me habló a través de esa persona. Después, hermano, comencé, y los supervisores cuando llevaban la gente me decían, regáñelo pues. Y yo ya solo, ¿qué le pasó? Mire que fíjese que me equivoqué y que no sé qué. Mejorémoslo, le decía yo, y tratemos de hacerlo mejor y evitemos esto. ¿Cree que lo podemos hacer? Sí, me decía. Vaya, démosle pues, le decía, trabajemos. Y me quedaban viendo los supervisores, como usted el cagüeto se ha hecho, me decían. Así me decían los supervisores, hermano. Después de tanto tiempo. Pero controlarse uno mismo cuesta. No me he controlado al 100, porque hay momentos que hasta conmigo mismo ando enojado. No me he controlado al 100, pero estoy luchando para seguirme controlando. Pero yo no sé usted si tiene esa capacidad. Ahora yo ya resisto que me digan muchas cosas en la cara sin enojarme. Ya resisto que me piten los 3 sonidos que usted sabe cuáles son detrás de mí. Ya no me da cólera. Antes me daba cólera, hermano, y lo seguía. Ay Dios, yo lo seguía. Y me acuerdo que una vez iba con mi hijo y cálmate, porque hasta asustado iba, que iba rápido, hermano, cruzándomele al señor que me había pitado. Un viejito era, ¿no? Ahora ya no, gracias a Dios ya no. Ahí me pitan como usted no tiene idea. Y ahí voy tranquilo. Ya la paz del Señor está en mí. Pero cuesta. Y yo no sé si usted ya aprendió a controlarse o todavía las cacerolas siguen volando, no sé. Pero trate de controlarse, porque eso le va a llevar a tener diabetes. Esas cóleras que usted agarra y de por gusto,
La diabetes se la va a disparar. Si ya tiene, se la va a disparar. Después va a andar todo tembloroso. Es que tengo. Contrólese los nervios de tanto enojado o enojada que es. Tranquilo. Relájese. El otro problema, hermano, es el exceso de ego. Ese es un problema muy grande también. Cuando yo me creo la última Coca-Cola en el desierto, así susadita hasta con hielo en el desierto, el gran solazo, es que todos la ven, ¡ay, qué rica Coca-Cola! Así, el problema de uno sentirse así, que si yo no hago las cosas no sirven. Es un problema. El exceso de ego en mí. Yo era así, hermano. Que alguien me fuese a tocar algo allá, no. Me molestaba. Que alguien quisiera hacer un reporte de lo que yo manejaba, no dejaba. Prefería estar hasta las 12, 1 trabajando yo, pero que nadie me tocara. Y eso es malísimo. El exceso de ego, que si yo no lo hago no sirve, es malo, hermano. Porque si no, los demás no crecen, no aprenden. Nunca van a tener la sabiduría que usted tiene o la arrogancia. Y el otro problema que tenía yo es la falta de escuchar. Es que mire, que le quiero explicar, no me diga nada. Es que mire, fíjese que hay una razón, y mire, fíjese que esto pasaba. No me diga nada, cállese mejor, váyase que no la quiero ni ver. Así le decía yo a la gente, hermano. Y era cristiano. Es tremendo, hermano. Y se lo digo. No crea que estarle revelando esto es fácil. No crea. Para mí no es fácil revelarle todo esto. Pero le digo para que vea cómo pueden ser nuestras debilidades. Y allá en la tarde estaba en el culto. La marea. Ya me había olvidado el daño que había hecho allá. Por todas las debilidades que habían en mí, yo las trataba de compensar con altivez, con prepotencia, con arrogancia. Ahora, esta sí casi que no mucho la he vivido yo, pero la he visto, hermano, y es la pereza. La pereza es una debilidad, ¿verdad que sí, hermano? Muchos que son perezosos físicamente, secularmente y espiritualmente. Perezosos. Y la Biblia habla sobre los perezosos, usted sabe. Otra cosa de la cual yo, hermano, quizás no he padecido mucho, o quizás bien poco, es el problema de la baja autoestima. No mucho la autoestima, pero sí he sido muy apático. O sea, los problemas de los demás, que vean ellos cómo hacen. Yo salgo con los míos. Me decía la gente, mire, es que tengo un problema en mi casa, fíjese que me la van a quitar, y si yo no voy, me la van a quitar la casa. Su problema no es el mío. Yo lo quiero mañana aquí a las 7 y aquí va a estar trabajando. Y si no, se atiende las consecuencias. ¿Cree usted, hermano? Triste, doloroso. Y son cosas que su servidor vivió. Y durante 4 años, yo me recuerdo que la gente ni me creía, hermano. Ni creía. Después ya de los 4 años, ya mucha gente, había bastante gente resentida, pero quizás un 80% de la gente, hermano, ya había cambiado el concepto de su servidor. Ya se acercaban, ya hablaban, ya charlaban, yo les escuchaba,
tenían una necesidad, me iban a buscar inmediatamente, yo les ayudaba, se sentían apoyados. Pero es el esfuerzo de uno por trabajar en uno mismo. Y el problema es que cuando nosotros no queremos trabajar en nosotros mismos, aunque el Espíritu esté dispuesto para trabajar en nosotros, jamás se va a ver el cambio. Nunca se va a ver un cambio en la vida del ser humano si tú no estás dispuesto a romper esas barreras que atan tu vida, a reconocer que esas debilidades nos limitan, nos destruyen. Si nosotros, hermanos, no nos esforzamos por refrenar nuestra lengua, jamás lograremos tener frutos. ¿O no, hermanos? Pero es importante que cada uno de nosotros nos esforcemos. Segunda de Corintios, si no estoy muy equivocado, en el capítulo 12 y versículo 9. ¿Alguien me lo puede leer, hermano? Se me viene a la mente ese versículo. Segunda de Corintios 12, 9. ¿Qué dice, hermanos? Sí. Oiga algo, entendamos ese versículo. El Señor se perfecciona en nuestras debilidades, ¿verdad que sí, hermano? Porque ya le dije, quizás usted no es, y aquí me faltan como 10, hermano. Indolente, cómodo, falta de fe, falta de creatividad y muchas cosas más que tengo anotadas de su servidor. Hay muchas debilidades. Pero dice allá que el Señor se perfecciona en nuestras debilidades. ¿Cómo se perfecciona Él? Cuando hay un deseo, cuando hay voluntad para transformar esas debilidades ¿en qué? En fortalezas. Amén. Cuando hay ese deseo, entonces dice Pablo, yo me gloriaré porque estas debilidades van a ser mi fortaleza. Porque el Señor se perfeccionará en esto, en mi vida. Y así tenemos que nosotros también, hermanos, si nosotros sabemos cuáles son nuestras debilidades, entonces digamos al Espíritu, yo no puedo. Yo lo intenté 1, 2, 3, 4, 5 veces y no he podido. Pero yo quiero que tú intervengas y me ayudes. Entonces el Señor comienza a obrar de una manera especial. Pero cuando no hay intención del corazón de dejarlo, esa debilidad sigue allí, hermano. Por ejemplo, de las personas que fuman, yo ya le he contado a usted. De esas personas que fuman, que hasta se esconden para fumar, que en la madrugada se levantan a fumar para que nadie se dé cuenta. Yo tengo un vecino que es así, hermano. A veces nosotros ya estamos acostados y de repente se siente un olor a cigarro, más que quizás es de ese cigarro barato, yo no sé. Y se nos encierra el humo. Y yo toda la vida he detestado ese olor a ese humo. A mí me enferma ese olor. Pero esa persona, ¿qué? Como a las 12, 1, está fumando. Ahí está fumando. Y ahí anda el señor que casi anda con bordón ya, y ahí está fumando. No hay un esfuerzo por dejarlo. Pero el Señor, hermano, sí quiere ayudarnos. Y el Espíritu Santo es nuestro ayudador. Es nuestro ayudador. Y nosotros tenemos que saber que Cristo también nos ayuda a superar nuestras debilidades. Él nos ayuda a superarlas, a pasarlas. Hermano,
dejar de lado esa debilidad, a controlar su ira. Y cuando usted controle su ira, yo le aseguro, hermano, que va a haber mejor armonía en donde quiera que usted esté. Cuando usted logre controlar la crítica, va a sufrir menos. Va a sufrir menos. No le va a doler tanto cuando usted comience a controlar, hermano, que no le afecte tanto un fracaso. Usted va a sufrir menos. Porque hay personas que cuando se equivocan en algo, no dejan de darle vuelta a ese tema. Me equivoqué. Yo soy un inútil. Me equivoqué. Ya me habían dicho, pero por necio. Y me equivoqué. Y ahí están con ese cuento toda la vida. Está bien, se equivocó. Si le ofendió a alguien, pida perdón. Si, hermano, perdió algo material, créame que las cosas, Dios a la vuelta nos puede dar el doble de lo que hemos perdido. ¿Sí o no, hermano? Pero no quedemos tirados en el suelo, lamentándonos, llorando, sufriendo, porque nos equivocamos. No, aprendamos a levantarnos con la fuerza que el Señor nos da, hermano. Aprendamos a levantarnos, a salir adelante, pues no estamos solos. Yo siempre he creído que no estoy solo. Aquí venimos, le digo yo. Ya la gente ya sabe que cuando yo digo aquí venimos, es porque va su servidor y el Espíritu Santo. Y si van ángeles allí, pues gloria a Dios. Pero yo digo aquí venimos. Yo nunca hablo en singular, sino en plural. Porque yo no estoy solo, hermano. Me pueden ver caminando solo en la calle, pero como nosotros no se nos han abierto esos ojos espirituales, no vemos que iba ese montón de ángeles. Y que el Espíritu de Dios está en nosotros y con nosotros. Entonces sí podemos lograrlo. Tal vez no podemos orar porque aquí dice que quizás no pedimos las cosas como debemos de pedirlo, pero el Espíritu interpreta nuestra oración pobre y, hermano, traslada nuestra necesidad al Señor. Porque tal vez no somos elocuentes, tal vez no somos los grandes oradores. Yo le puedo decir que las oraciones más rápidas que el Señor me ha contestado son las más simples que he hecho. Las más simples. Cuando yo me pongo, Señor, que tú eres el creador de todo y que en ti el universo existe, y comienzo a ponerle un montón de flores y después llego a la petición, por lo general nunca llega. Pero cuando le digo, Señor, estoy afligido, necesito esto, ayúdame, está la bendición. ¿O no, hermano? ¿No le pasa a usted? Una oración sencilla, una oración fácil, pero creemos que las limitaciones, hermano, no nos dejan lograr nuestro objetivo. Las limitaciones siempre nos van a estancar. La flaqueza humana es una realidad en cada uno de nosotros. Por eso le digo humana, no solamente de la iglesia, humana. Esas flaquezas son universales. Y nosotros como hijos de Dios, la diferencia es, como le acabo de decir, que Cristo nos ayuda a superar esto. Porque solo no podemos. Solo no podemos. Es mentira. El Espíritu Santo es importante en cada uno de nosotros. Cierre sus ojos. ¿A quién iré? ¿Quién puede darme lo que yo necesito? ¿Quién puede darme fuerzas? ¿Quién me puede ayudar a controlar